Bueno, queridos amigos, ya que vamos a iniciar una serie, una saga larga pero de cortos videos en la que voy a compartir con ustedes un tema nuevo, un tema, un paradigma nuevo, un paradigma que la gente no está creyendo, un paradigma que suena a ciencia ficción porque cada que yo lo comparto, la gente no lo cree. La gente me dice, ¿es eso posible? Y yo le digo, es lo real. Me voy a referir a las emociones. Vivimos en un océano infinito de emociones. Y todas las emociones, así como todos esos pensamientos, tienen una repercusión, tienen un efecto. No hay un pensamiento o una palabra que no tenga unas consecuencias. Y nunca nos enseñaron de esas consecuencias si eran positivas o negativas. Simplemente como hierbita silvestre nos enseñaron a hablar, a quejarnos, a culpar, a, a sentirnos víctimas, a criticar, a juzgar, etcétera. Vamos a hablar de eso ahora más adelantico. Primero quiero hacer una presentación corta mía en la que les quiero participar el por qué voy a hacer estos videos de aquí en adelante, qué me motiva, qué pasó conmigo eh, durante todos estos años. Resulta que cuando yo tenía 17 años, estaba en el colegio, me asaltaron tres preguntas básicas, me asaltaron una serie de inquietudes que me pusieron pues a hacer investigaciones e indagaciones. Esas tres preguntas fueron: ¿por qué la vida y la muerte? ¿Por qué la enfermedad y la salud? ¿Y por qué estoy yo aquí si yo no he pedido que me traigan? A mí me hablan de un planeta de amor y yo veo mucha hostilidad en la calle, que somos hijos de Dios y que Dios es amor y que este mundo es una creación de amor, pero yo no veo el amor pues así todo el tiempo, no. Hay amor y hay hostilidad. Ahora vamos a hablar de eso porque esa es mi especialidad, el ego y el ser. Pero les voy a seguir contando un poco sobre mí. Estando pues terminando bachillerato con esos 17 años y me pregunto yo por qué la vida y la muerte y por qué todo esto que les acabo de comentar. Y como yo estudié con maristas y con jesuitas, con franciscanos no, pero tuve amigos franciscanos, yo les consulté a ellos esas mismas preguntas. Y la verdad que sus respuestas no me dejaron satisfecho. Era el mismo catecismo y los mismos dogmas y lo mismo que me habían enseñado en religión, pero pues no me estaban contestando por qué había hostilidad y por qué si se hablaba de amor no había amor. Entonces ahí yo empecé lo que yo llamé después el tour de la espiritualidad, porque me retiré un poco de la creencia católica y me metí, me zambullí en el mundo de los maestros espirituales de la India, de Japón, de China, los taoístas, los yogas, en fin, todos estos maestros que hablan pues de espiritualidad, yo lo llamo metafísica, además de que metafísica es una palabra muy profunda que la gente ignora. Metafísica es la ciencia del ser. Metafísica es más allá del ser. O sea, siempre vamos a hablar
de las cosas del alma. Y mi comparativo va a ser las cosas del hombre, las cosas del ego, las cosas de la mente y las cosas del corazón, que son las cosas del alma. Ese es mi tema y ese va a ser la saga que vamos a hacer. Ese tour de la espiritualidad pues me enseñó mil cosas porque tuve maestros, pasé por maestros y charlatanes, videos, conferencias, talleres, seminarios, entrevistas personales. Yo seguía muchos maestros durante toda mi vida. ¿Para qué los voy a enumerar? Que es una lista larga. Pero hubo uno en especial que me transformó, que me cambió, con una sola frase, que ya se la voy a decir. Una frase trascendental que no la podemos oír y pensar a la ligera, porque es una frase trascendental. Y a mí esa frase me cambió y me respondió muchísimo, me confirmó de que por el camino donde yo estaba caminando era el camino correcto y por allí iba a encontrar las respuestas correctas. La frase es de Teilhard de Chardin, jesuita, que en uno de sus apartes él tiene varias frases célebres y fue un profundo pensador, que dijo: nosotros no somos seres espirituales viviendo, lo dije mal, nosotros no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Óigame bien, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, pero sí somos espíritus, o sea, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Hay una gran diferencia, porque nosotros hemos vivido desde el ego, desde lo humano, desde la parte mental, y este nos está invitando a vivir desde el espíritu, que es el que piensa, que es el que habla, el que oye, el que está compartiendo con ustedes. Pero es el último que le tenemos en cuenta. Al espíritu lo tenemos metido en el cuarto de San Alejo, escondido por allá, porque todo el tiempo estamos viviendo en el ego, siendo reactivos, siendo emocionales, siendo contestatarios. Unas veces estamos en el amor, otras veces en el odio, según nuestros caprichos y nuestra formación de personalidad. A veces somos muy reactivos, muy explosivos, muy contestatarios. En fin, el tema es largo. Pero esa es la frase importante. No somos seres humanos, sino seres espirituales. Pero usamos esta carcasa, este vehículo que se llama cuerpo, para venir ese espíritu a vivir una experiencia humana. Y por eso estamos aquí en la tierra. Y según mis maestros, esa elección de venir a vivir la experiencia humana fue una experiencia voluntaria, porque nosotros venimos de otras frecuencias mucho más altas, que son las frecuencias del amor, y por eso extrañamos un paraíso perdido, porque lo conocemos, porque lo llevamos en el alma, pero quisimos bajar a esta tercera dimensión, que es la dimensión de lo material, de lo básico, de lo primario, de lo más instintivo. Aquí hay 4 niveles: instintivo, emocional, intelectual y espiritual. Nos movemos mucho dentro del mundo emocional, o mucho no, todo el tiempo, pero en los 4 niveles siempre está presente la parte emocional, que es la que yo voy a tratar en esta saga desde la biodescodificación y la neurociencia. Son 2 temas largos, profundos, bellísimos, que yo amo y que les quiero contar, pues, porque habiendo iniciado a los 17 años estas preguntas y Teilhard de Chardin me da esa respuesta, empiezo yo a indagar a través de todos los maestros, y estuve en lo que la gente llama sectas o iglesias o fraternidades, muchas: los gnósticos, los masones, los rosacruces, los
cátaros, los albigenses, muchos libros, muchos videos, muchos maestros, o no, más bien pocos maestros y muchos charlatanes. Pero había que oírlos a todos para ir descubriendo qué era verdad y qué era mentira. Me he gastado 50 años dilucidando qué es el ego y el ser, el comportamiento humano. Me tomó 11 años estudiando un curso de milagros que es el libro maestro, un libro difícil de asimilar al principio si a uno no se lo explican, porque él habla desde el espíritu y todo lo de aquí, todo lo del cuerpo no tiene significado. Pero eso es tema de otro día. El curso de milagros me terminó de despertar a qué era el ego y qué es el ser. Y cuando yo descubro que llevamos esas dos personalidades adentro, fue para mí una inmensa sorpresa, porque uno cree que yo soy ese que se pone bravo o ese que ama, y soy así, punto, y no me cambien, y no me digan que tengo que hacer nada distinto a eso. No, estamos muy equivocados, y por eso quiero hacer docencia larga para despertar conciencias. Yo soy un despertador de conciencias, porque yo desperté la mía. Y siempre en mis conferencias y en mis seminarios, uno que otro por ahí me llaman maestro. Yo les digo no, yo no merezco ese título. Yo no soy un maestro todavía. Yo tengo ego. Y mientras yo tenga ego, yo no soy un maestro como Jesús, o como Buda, o como tantos otros que los hay en la India, en el Tíbet, en la China, en Japón. Maestros de verdad que tienen un absoluto control de su emocionalidad y de su ego. Soy un compañero que está trillando el camino igual que ustedes, todos los días aprendiendo más, pero soy un compañero que lleva al aprendiz, lo lleva de la mano hasta su maestro interior, que está dentro de ti y de mí, que es nuestro ser superior, que es nuestro Espíritu Santo, que es el Espíritu. ¿Y por qué lo llaman santo? Porque no tiene ego. Esa era la forma de hablar del Maestro Jesús. En esa época no había psicología, no existía Freud, ni Jung, ni todas estas escuelas de ahora. Entonces él hablaba en metáforas, el Espíritu Santo. Pero eso es lo que hoy llamamos el ego, que es la personalidad, una personalidad aprendida, una personalidad falsa. Pero con esa jugamos el juego de ser humanos aquí en el planeta Tierra. Ya hablaremos de eso, que hay mucho tema, mucha tela que cortar allí con ese tema. En todo caso, he caminado 50 años en esta búsqueda y fui contestando poco a poco, según las escuelas, según los libros, según los maestros, me contestaban cosas que tenían resonancia y otras que yo rechazaba porque no encontraba afinidad en ese momento. A lo mejor mucho después lo pude haber entendido, pero uno no asimila todo de una sola vez. Todos mis libros los he tenido que repasar con el tiempo, porque una cosa es leerlos a los 20 o 30 años y otra cosa es a los 50 o 60, con otra madurez y con otra experiencia donde se asimila muchísimo más. 50 años he recorrido en este camino buscando la verdad, buscando a Dios, buscando el porqué de las cosas. Una amiga mía por ahí me dijo: Percho, ¿vos por qué siempre querés saber el porqué de todo? El porqué de todo, porque es que si no pregunto por todo, no aprendo todo lo que quiero saber. Entonces me toca pues investigar y leer. No ando fastidiando a nadie pues haciéndole preguntas, pero yo soy investigador de investigadores, de verdaderos maestros, de personajes que se meten 20, 30, 40 años en un laboratorio a investigar la célula y nos sacan unos resultados divinos. Yo cojo eso, saco resúmenes y después los convierto en terapias,
en conferencias, en charlas y en transformación en mí mismo. Todo lo que yo les aprendo a mis maestros, eh, científicos y metafísicos, que son mis dos escuelas, eh, han formado mi carácter, mi personalidad y mi destino. Porque nací para descubrir esto, nací para la metafísica, amo la metafísica y de pronto ya al cabo de los años me están tildando de loco, de extraño, de temas raros, de temas difíciles, de temas que la gente no le gusta o no los seduce y, y yo pues me he ido silenciando por eso al ver que no hay resonancia en los otros y que sus temas frívolos y triviales de ellos ya me cansan. Me he ido aislando, me he ido volviendo solo y hoy en día, después de que yo venía aquí a esta finca con muchísimos amigos, 50 matrimonios, a hacer asados y paellas y festivalines pues con trago, música y alegría, ahora gozo profundamente solo. Ya esos amigos, esa época pasó, la disfruté muchísimo, pero ahora estoy en una introspección mucho más importante de del ego y el ser. A ver que yo tengo por aquí un chancutico para poderme recordar de títulos. Entonces, en estos 50 años he descubierto tres pisos, una escalera de 3 escalones que son el cuerpo, la mente y la emoción. Ese es el, el, el ser humano integral, holístico, completo. Mente, cuerpo y emoción. El espíritu está dentro, pero al espíritu no hay que enseñarle nada porque el espíritu es eterno, perfecto, completo, no muere. Es de Dios, tenemos a Dios aquí adentro. Y ese espíritu es el que les habla, pero al que hay que entrenar es al ego, a esta mente, esta es la que hay que entrenar. Entonces esto es un curso de entrenamiento mental y no espiritual, porque al espíritu no hay nada que enseñarle. Pero a la mente hay que enseñarle muchísimo, porque la mente está mal programada. Nos han enseñado mucha equivocación, mucha hostilidad, muchos dogmas pesimistas, como la vida es una lucha, la vida es un trabajo, a mí me cuesta todo, a mí las cosas no me salen, el dinero es muy difícil de conseguir, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de frases que las escuchamos a los papás, a los abuelos, a los vecinos, a los amigos. Y eso nos maleducó, porque estamos decretando con la palabra cada vez que hablamos. Y si yo digo, esta vida mía es una porquería, estoy decretando al universo y a Dios de que esta vida mía es una tragedia. Y me dan más de lo mismo, me mandan tragedia, o me mandan pobreza, o me mandan enfermedad. Porque en el ego vivimos repitiendo lo que no nos gusta. Debemos hablar, pensar y decir siempre lo que sí nos gusta. Y no estar enfocado en lo que no nos gusta. Pero ese es parte del programa con que nos han educado y que lo tenemos muy adentro, metido en la psiquis, en el subconsciente, y es el que ahora vamos a tener que analizar, desarrollar y muchas veces deshacer. El Curso de Milagros dice, la salvación o la iluminación que llaman los budistas es el deshacimiento del ego. Pero el ego es un tema largo y complejo, porque el ego
de sobrevivencia lo tenemos, no lo podemos eliminar, no lo podemos cambiar. El ego de aprender a cocinar, aprender a manejar carro, aprender a estudiar una carrera, aprender a caminar, aprender a convivir. Ese ego primario que es sobrevivencia, no lo podemos alterar, lo necesitamos para la experiencia humana. Pero hay otro ego emocional negativo que es el que nos hace daño. Y a ese ego somos adictos. Ese es otro tema de otro día que ya hemos de hablar, de que somos adictos a todo. Adictos a hablar, adictos a pensar, adictos a sentir. Los 5 sentidos: oír, pensar, olfatear, saborear, el sexo, el sentir, pensar inclusive, que hablan de 5 sentidos, yo pongo 6, pensar es el otro, el sexto, porque pensamos mucho y esa pensadera no es tan positiva porque siempre cae en la preocupación, en la angustia, en el miedo, en el ataque de pánico. La pensadera exagerada da dolor de cabeza y da enferma. Tenemos que entrenarnos a pensar en positivo, a ser sencillos, a no vivir tanto de apariencias, del ego, del qué dirán, de dime cuánto tienes y sabré cuánto vales, y si eres de mejor familia que yo, o más distinguido, o más inteligente. No, dejemos esa competencia a un lado y vivamos más simples. Qué rico que ya llegué a esa edad de la simplicidad y la sencillez, donde ya uno no compite contra otro, sino contra mi propia incompetencia. Es delicioso volverse reflexivo, meditador. Los chinos hablan de que esa iluminación la obtenemos a través de la contemplación, de la observación. Cuando yo leí eso a los 30 años, y yo era padre de familia y levantando hijos en colegio y después en universidad, no tenía tiempo para sentarme a contemplar el universo y la naturaleza. Pero ahora sí, ahora que ya me jubilé, ya siento que soy dueño de mi tiempo y puedo sentarme a mirar un árbol y ver las hormigas que suben y bajan, el grillo que se prende, la ranura del árbol por donde baja la gota de agua cuando llueve, el moho, las planticas, las bromelias que se pegan y una infinidad de cosas que hacen todo un universo que te enseña ese árbol y que si lo abrazas te da una energía increíble. Entonces llegó la hora de la reflexión, la hora de la meditación y de la observación, porque ya tengo el tiempo y las ganas. Ya cumplí la misión de padre, la misión de marido. Entre otras cosas, por estos días estoy cumpliendo 50 años de matrimonio. Gracias. Esa misión hace que yo tenga un legado largo y grande, importante por compartir, y ese es mi mayor deseo. Voy a hacer docencia. Aquí yo no voy a dictar cátedra, a pesar de que he pasado pues por 1000 escuelas, que hice estudios de neurociencias, neuropsicología, neuroeducación, biodescodificación, homeopatía, estudios de la mente, estudios de la emoción, bueno. Pero no cuento esto para chicanear, porque no se trata de chicanear, sino para contarles de que hay un bagaje de conocimiento que vale la pena compartir. Y para aquellos que estén interesados en mejorar, en cambiar sus vidas miserables, si son miserables, o tristes, o apagadas, o enfermas, aquí van a encontrar una respuesta y una luz por donde entrar por esa grieta de la oscuridad hacia la luz que nos despeja el camino y que nos saca de la pobreza a la solvencia y a la abundancia, del desamor al amor y de la enfermedad a la salud. Yo trabajé los primeros años con homeopatía y trabajé el cuerpo. ¿Por qué?
Es que quería hacer una acotación antes de decir eso. Hace 2000 años, mal contados, apareció Hipócrates hablando de la medicina. Y la medicina es cuerpo. Entonces yo empecé a estudiar el cuerpo para contestarme mis preguntas, a estudiar y a trabajar con el cuerpo. Después, hace 200 años o 100 años, tengo un poquito de distorsión en el tiempo, aparece Sigmund Freud, su amigo y discípulo Carlos Jung, y nacen las primeras escuelas del psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología y todas las escuelas que hay hoy en día, derivadas de la mente. Entonces me dediqué otro tiempo a trabajar con la mente y me traje un equipo de Estados Unidos que se llama el Biofeedback Quantum y trabajé con ese equipo porque siempre hablaban de que el poder de la mente, pero a mí me seguía faltando algo, porque aunque Hahnemann nos habló bellezas del cuerpo y trabajé el cuerpo y aprendí mucho del cuerpo, siempre me quedaba faltando algo. Pasé al periodo de la mente y me quedó faltando algo y llegué hace 2016 al 25, son como 9 años que me gradué de biodescodificación cuando apareció en Colombia Enrique Corbera y Christian Flesch, el fundador de la biodescodificación, a quien llamé y le pedí permiso para escribir unas anotaciones en mi segundo libro sobre él. Estos dos personajes descubrieron la emoción hace 40 años y de ahí se hace una investigación profunda que hoy es una ciencia y que mañana será una cátedra más de la Facultad de Medicina, porque el médico que no le enseñen nutricionista, que no sea nutricionista, que no sepa de biodescodificación o de las emociones y que no sepa de la mente, no es un hombre integral para dominar la sanación del ser humano, porque el cuerpo es un efecto, la causa está en la mente y la causa que produce la mente y las creencias mueven las emociones y las emociones se manifiestan con el cuerpo. Entonces la medicina no es la última palabra y de pronto algunos médicos arrogantes se creen los dueños de la vida y la muerte, pero mi respeto de todas formas a la medicina y a mis dos tíos que ya están en el otro oriente, médicos que fueron hombres de bien y con mucha ética. Pasé por la medicina, pasé por la mente y ahora quedé varado en la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es la que genera la enfermedad. La emoción es la que mueve el mundo. La testosterona es la que mueve el mundo. Estamos movidos y metidos en un mundo de emociones inmensas y no nos damos cuenta que nosotros, con la hostilidad, con la ira, con el odio, con el rencor, con la venganza, con la pelea y con la guerra y la muerte, como estamos viendo hoy en día, este planeta pues tan desordenado y para dónde va, eso sale todo del ego, eso no es amor, eso es hostilidad, pero lo manifestamos con la emoción. Entonces la emoción mueve hormonas, las hormonas muestran o mueven químicamente el comportamiento humano. La mente mueve glándulas, las glándulas arrojan hormonas y las hormonas a través de las glándulas y de todo el sistema circulatorio, etcétera, corazón y todo el equipo con el cual nos vivimos y nos movemos, manifestamos las emociones. Entonces hay una frase de biodescodificación que dice: detrás de toda enfermedad existe un conflicto emocional no resuelto. Detrás, sin excepción, de toda enfermedad existe un conflicto emocional no resuelto. Entonces vamos a hablar de eso hasta la saciedad, hasta que los canse, hasta que me diga ya no más, Fernando. Pero voy a contar anécdotas corticas. De aquí en adelante, como esta es una presentación fue un poquito más larga,
pero después haré videos de 3, 4, 5 minutos donde cuento cosas o traigo testimonios de situaciones que estaban en enfermedad y se revirtieron a salud gracias a la biodescodificación y también gracias a la medicina, porque había que atender el cuerpo. Pero si no se atiende la emoción negativa, si no se deshace, la emoción es como un disco que se graba y queda grabado hasta el infinito. Y si uno no rompe o no cambia ese disco, o no lo cambia, ese disco va a sonar como un disco rayado hasta el infinito. Igual es la memoria del ser humano. La memoria del ser humano queda grabada hasta el infinito. Y el infinito nuestro es hasta que nos muramos. Porque cuando nos morimos, la mente y este cuerpo y esta personalidad y el tiempo y el espacio y la tierra, todo desaparecen para esta entidad, para este personaje, para ti y para mí. Pero el espíritu sigue. La vida sigue, la vida no termina allí pues con lo que llaman muerte. Yo llamo eso un cambio de conciencia, un cambio de frecuencia. Es otro estado superior de conciencia. Pero no es la muerte, porque si no tendríamos que llamar muerte también a todas las dormidas, todas las noches de todos los días. Porque cuando nos acostamos a dormir, morimos hasta que volvemos a amanecer y despertamos. No sabemos qué nos pasa. Traemos unas veces sueños o pesadillas, otras veces nada. Pero la verdad es que nos desconectamos. Dejamos la vida activa por una vida pasiva de reparación. Ahí todo el sistema parasimpático está en reparación. Y al otro día que despertamos, que amanece pues el día, la melatonina desaparece, la pineal lanza la serotonina, entramos en actividad, nos lavamos la cara, tomamos agua y amanecemos con otro día de actividad, que ese es el simpático. Ahí estamos en el ego, en la frecuencia beta. Alfa es de relajación y teta es de meditación profunda. Ahí es donde tenemos que llegar todos los días para hacer los milagros, como dijo el maestro, pide y se os dará. Cuando entramos en ese nivel teta, en ese nivel profundo, es cuando somos creativos. Aquí en beta, mientras estamos hablando, beta es el ego y el ego no produce nada, no conoce a Dios ni conoce el amor. Entonces el ego es un programa, una grabación que tenemos metida en el subconsciente, un programa de sobrevivencia que es por el cual nos movemos, la subconsciencia, que es la fuente de la memoria, a donde está el archivo, donde está el almacén de todas nuestras memorias, es el que nos hace actuar. Yo trabajo y yo vivo y yo me muevo a través de la subconsciencia. Pero con este consciente percibimos con los 5 sentidos la vida, las experiencias, los momentos, y se los pasamos al subconsciente, que los guarda y los archiva, y es el que nos hace mover y nos hace actuar cuando tenemos que actuar. Entonces, hay allí un despertamiento de conciencia muy importante del cual vamos a hablar, ya no hoy, estoy ya por terminar, para que esto no se haga muy largo y muy poco atractivo, pero el tema mío, la docencia mía va a ser a través del nuevo paradigma que se llama el mundo emocional. El mundo emocional es lo que nosotros somos el día y la noche, la vida entera, y no nos hemos dado cuenta que gracias a las emociones somos felices o infelices, enfermos o sanos, ricos o pobres. Eso lo vamos a desmenuzar y lo vamos a trabajar muy en profundidad a través de la biodescodificación y de la neurociencia, para que vamos deshojando esa cebolla y vamos encontrando el porqué de cada cosa. Bueno, yo creo que por hoy es más que suficiente. Ya seguiremos hablando en estas próximas sesiones. Mil gracias y una feliz tarde, tan bella como está hoy
con este día soleado de verano. Chao.